Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Quería agradecer vuestra presencia y sobre todo darle la bienvenida a José María Merino. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de nuevo en uno de nuestros cafés literarios. José María Merino es un autor que aquí en Fuenlabrada le tenemos mucho cariño porque lleva participando en actividades, en encuentros y en cafés durante muchísimos años, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también daros la bienvenida a este primer café literario de la 37 Feria del Libro de Fuenlabrada. José María, eres autor de novelas, cuentos, ensayos, escribías también poesía, miembro de la Real Academia, Premio Nacional de Narrativa y Premio Nacional de las Letras en 2021. Hoy vienes a charlar con nosotros sobre tu último libro que acaba de salir hace apenas un mes. La novela posible se desarrolla en dos tiempos, la actualidad y el siglo XVI, en la que nos hablas de la vida de la interesante pintora Sofonisba. En la actualidad, a través de unas notas de confinamiento, que son lo que vivimos en el año 2020, de ese tiempo detenido que nos tocó vivir. También nos hablas sobre una bibliotecaria interesada en la biografía de Sofonisba, que está inmersa en una relación amorosa bastante amarga. Con esta estructura dividida en tres partes muy diferenciadas y cada una con su propia personalidad, pero se van entrelazando de manera que hay temas que aparecen en las tres partes, como es la incertidumbre por la pandemia, el encierro, el extrañamiento que tuvimos que vivir. Y algo que habría que destacar es la mirada de la literatura, el arte, la cultura como refugio. No importa en qué tiempo ni tampoco en qué lugar, pero la literatura, los libros, el arte, la cultura es un refugio siempre y en todo momento. No me voy a extender más porque quiero que sea José María Merino quien nos cuente cómo surge tu interés por esta pintora tan desconocida del siglo de oro y cómo vas tejiendo la estructura narrativa hasta crear la novela posible. Bueno, buenas tardes, ante todo. Estoy encantado de estar de nuevo en Fuenlabrada. Creo que la última vez fue en 2015, que estuve hablando del río del Edén. Y siempre que vengo a Fuenlabrada, se lo confieso, me voy con más animado para casa, porque con los años la verdad es que mi visión de la realidad es un poco más sombría, ¿no? Y sin embargo, ver aquí este amor por la literatura, este apoyo de la cultura literaria, en fin, me resulta enormemente estimulante. Me voy encantado para casa. Y les felicito a ustedes por tener este sistema, digamos, de apoyo cultural, literario, bibliotecario, etcétera, esta feria. Hoy, en la comida, ¿cuánta gente de letras estábamos allí? Era realmente asombroso, ¿no? Entonces me parece, porque no es un tema menor, el tema que estamos viviendo no es un tema menor, es un tema importantísimo. Las nuevas tecnologías tan maravillosas están, yo creo, creando un problema de la gente joven en relación con el libro. En fin, hay ahí algo de lo cual tendríamos que estar muy avizor, porque puede ser muy peligroso para la especie, vamos, para el llamado Homo sapiens, si es que lo ha sido alguna vez, sapiens. Bueno, y aquí estoy, encantado, con María José. Decía que tenemos un nombre muy español, José María y María José, ¿no? A mí una vez en Italia, en una aduana, se lo contaba a María José, me decía, ¿José o María? Bueno, pues José María y María José. Bueno. Sí. Y bueno, pues encantado de hablar de Sofonisba y de este libro, que es un libro
hijo de la pandemia. Miren, esta mañana estuve en el instituto Carpe Diem hablando con los alumnos, con 2 grupos de alumnos, y me decían, ¿cuánto tarda usted en escribir una novela? Yo decía, pues una novela desde que la concibo hasta que la termino pueden pasar normalmente 4 años, 3 o 4 años, ¿no? Pero en este caso, esta novela se produjo con muchísima rapidez, primero porque es hija sobre todo del confinamiento. El confinamiento terrible. Además, yo, por diversas razones, mi mujer no me dejaba salir de casa, era ella la que hacía la compra, es la que la hace siempre, y además muy bien. Pero yo decía, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Y entonces empecé a tomar notas de cómo estaban las cosas, de cuántos fallecidos había al día, de cómo progresaba la pandemia, de los enfrentamientos políticos, gubernamentales, etc. Empecé a tomar notas, pero al mismo tiempo yo he escrito sobre 2 mujeres del siglo de oro. Primero, Lucrecia de León, una gran soñadora, a la cual la Inquisición le hizo mucha pupa, la trató muy mal. Luego otra, Oliva Sabuco de Nantes, una genial antecesora de lo que es la medicina natural, que yo conservo el libro originario que ella escribió, editado, mi edición es la 4ª, es de 1728, pero ese libro se conserva todavía más fresco y juvenil que los libros de ahora, está perfecto. Y yo tengo mucho miedo de que se piense que el libro es un objeto arcaico y lo hagamos desaparecer. Y como soy un maniático, lo cuento en el libro, un maniático de la numerología, me gusta jugar con esto, no porque crea en meigas, que a ver las haylas, sino porque me gusta. Siempre había pensado, necesito una tercera mujer para escribir una novela sobre ella. Y ya hace tiempo que a mí me gustaba Sofonisba Anguissola, como dicen los italianos. Nosotros decimos Anguissola. Hace tiempo que pensaba en Sofonisba Anguissola. La conocía poco y la conocí a través de la enciclopedia Espasa, que yo heredé de mi padre, que pensaba que los libros eran la mayor riqueza que podía haber en casa. Yo conocí allí, cuando era muy jovencito y andaba buscando pintores raros, conocí a Sofonisba Anguissola. La olvidé hasta que la exposición que se hizo en Madrid de ella y de Lavinia Fontana. Y me dije, caray, aquí hay una historia, Sofonisba tiene una historia. Porque yo, cuando vi la exposición, compré varios libros sobre Sofonisba. El de Daniela Pizzagalli, que cito, el de Bea Porqueres, estudios sobre ella, y ciertas novelas que hay también sobre ella, aunque son novelas que no tratan exactamente de Sofonisba. Sofonisba es un personaje más. Y entonces dije, hombre, pues ya tengo un personaje, Sofonisba Anguissola. Bueno, y entonces llega la pandemia y, como les digo, yo estaba con mi diario y de pronto pensé, caramba, ¿por qué no escribir la novela de Sofonisba? Y empecé a trabajar con la novela de Sofonisba. Se cruzó otra historia, la bibliotecaria esta que yo saco en el libro, que yo pensé que también estaba trabajando sobre Sofonisba. Y dije, ¿y por qué no escribir 3 historias y de algún modo entrelazarlas, a ver si consigo entrelazarlas para que la gente lectora pueda seguirlas con naturalidad? Y así fue como surgió la novela, así fue. Además que la estructura tiene las 3 personas, ¿no? Porque la historia de Sofonisba la cuentas en tercera persona, tu propia historia, esas notas de confinamiento escritas en primera persona, y luego esa segunda persona, ¿no? La terapia de Tere está contada en segunda persona, con lo que la estructura tiene esas 3 personas narrativamente. Claro, a mí me parecía que eso, primero, yo tenía que seguir puntualmente, dividir cada historia en 7 capítulos para que fuesen 21, porque números, ¿no? Por la numerología también tiene su gracia, lo del 21, y entonces que los capítulos efectivamente se fuesen continuando, consecutivos, pero procurando que quien lo leyese cambiase, se diese cuenta de que estaba en el otro terreno y, sin embargo, no perdiese, digamos, la sustancia de cada una de las historias, ¿no? Y por eso pensé, bueno, pues Sofonisba, tercera persona. Es una novela un poco que tiene que ver con lo histórico, y lo lógico es contarla con esa distancia de la tercera persona, esa omnisciencia de la tercera persona, ¿no? Luego, mi correo,
fin, mis notas de confinamiento, pues en primera persona. Estoy yo escribiéndolas y soy a la primera persona. Y la terapia de Tere, de la bibliotecaria, utilicé la segunda persona, que es algo que he utilizado poco, pero yo creo que, en fin, ha funcionado. Porque, por ejemplo, el río del Edén está en segunda persona. La segunda persona es difícil porque es una primera que es lejana a la vez. Es primera pero a mí me gusta utilizarla porque creo que tiene mucha eficacia dramática, mucha eficacia narrativa, ¿no? Y bueno, y así alterné las tres perspectivas, entre otras cosas, para que quien lo lea vea que son tres panoramas diferentes. O sea, que no estás en el panorama primero ni en el segundo, estás en el tercero o lo que sea, ¿no? Por eso elegí esa diferencia de perspectiva, de punto de vista. Muy bien, os animo a que podáis hacerle preguntas a José María Merino. Y bueno, aprovecho también para deciros que este café literario se quedará grabado en la lista de cafés literarios del canal de Fuenlabrada Ciudad Viva, en el canal de YouTube. Bueno, pues si queréis, por aquí tenemos una pregunta. Espera, Ramón, que te van a pasar el micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias por su comparecencia. Sí. Muchas gracias por su comparecencia con la verdad. ¿Sí? Sí, sí. No es así. Nuestra bibliotecaria Tere parecía una mujer moderna e inteligente, por lo que sorprende que se dejara engañar tanto tiempo, por una persona tan ególatra, tacaña y egoísta como Ford, a quien no debería haber dejado entrar en su casa, en mi opinión. Pero sabemos que hay gente así. ¿Ha encontrado en la vida real personajes parecidos en los que inspirarse para este sujeto? La Fortu. Pues fíjese, le diría que efectivamente a mí me parecía que Sofonisba se merecía un reflejo, una antítesis. Lo pensé. Y pensé, hombre, pues la antítesis podía ser un pintor, y un pintor contemporáneo. Además, no hay por qué, digamos, nuestro carácter, nuestra condición moral no tiene nada que ver con nuestra capacidad artística. Puede ser el peor sujeto del mundo o la peor sujeta y, sin embargo, ser un excelente artista. No tiene nada que ver. Pero pensé, bueno, no estaría mal contraponer a Sofonisba, que es un personaje que yo digo en el libro que me enamoré de Sofonisba, con este personaje. Y me parecía además que contraponía efectivamente una condición distinta. He conocido a alguna gente así, la he conocido, porque uno ya tiene muchos años y en la vida uno ha conocido de todo. Y así como en la especie humana tenemos personajes maravillosos, increíblemente bondadosos, generosos, etcétera, también tenemos verdaderos tipos siniestros, que son los que más daño le hacen a la especie, pero así es la vida. Y entonces pensé, bueno, pues mira, voy a crear un personaje que tenga rasgos que sí, que he conocido, que no me los invento, y al mismo tiempo pues que sea un poco el complemento sentimental de Tere, porque Tere, bueno, pues sí, lo aguanta bastante bien hasta que ya no puede aguantarlo más. Sí, sí, esto pasa mucho en la vida, ¿eh? Uno aguanta hasta que llega a un punto en que dice, bueno, esto se acabó. Me parecía que, de todas maneras, que el personaje pues podía servir como complementario, si se puede decir así, del personaje de Sofonisba, ¿no? Desde luego, como antítesis, es bastante antitético, sí, la verdad. Sí, claro, es una antítesis de Sofonisba. Tenemos allí una pregunta también. Espera un segundito que te llegue el micrófono. Acércatelo a... Sí, buenas tardes. Yo lo primero saludar a José María Merino, decir que le sigo en la lectura, pero también le sigo en algunos actos en los que ha intervenido y sé que es de León, tengo un especial cariño por León, además compartimos una amiga
recordará a Margarita Álvarez Rodríguez, que hizo un trabajo extraordinario hace muy poquito. Y yo quería hablar sobre el tema de la segunda persona, porque yo también escribo, y entonces la segunda persona yo la descubrí en el libro del Río del Edén. Acabas de decir que la utilizas poco, pero yo creo que el resto de escritores la utiliza todavía menos. Y yo creo que hasta la lectura de ese libro no la había disfrutado, y me interesó y me gustó. Entonces yo creo que es difícil entrar en esa segunda persona. Entonces a ver si nos puedes un poco introducir más, porque sí está un poco sujeta a la primera, pero vamos, digamos que tendemos a la tercera y a la primera porque es lo más fácil, y esa quizá sea la que es un poco más complicada. Muy bien, pues un gusto y recuerdos a Margarita. Pues la segunda persona, el problema que tiene es que tiende a ser estática. Hay que tener mucho cuidado con ella porque puede detener el proceso de la trama. La narrativa, novela o cuento, se tiene que mover. Esa es la diferencia con la poesía. Yo empecé escribiendo poesía y cuando hay quien piensa que la poesía es palabra en el tiempo, dice don Antonio Machado, persona y artista al que venero, pero no estoy de acuerdo con él en eso. Yo creo que la poesía, la gran poesía, es un poco la palabra sin tiempo. Es decir, es como una palabra que está ahí quieta, o sea, es como algo que está detenido para que lo puedes efectivamente grabar en un muro porque está... En cambio, la narrativa es la palabra que se mueve, la palabra que avanza, y la segunda persona, su problema es que tiende a detenerse. Por eso a veces he experimentado en algunos cuentos, y concretamente en El Río del Edén. Para mí El Río del Edén fue una enorme osadía. Yo me atreví, después de darle muchísimas vueltas y tal, lo voy a meter en segunda persona. Funcionó. Hay que cuidarla mucho, porque la segunda persona, tú estás aquí, claro, parece una primera, pero al mismo tiempo parece que está detenida siempre en el mismo tiempo, en el mismo instante. No parece que se mueva. Hacerla mover es difícil. Pero claro, yo como en el libro iba a jugar con tres perspectivas, iba a jugar una perspectiva del pasado, una perspectiva del presente y además como yo, digamos, de personaje, y una perspectiva del presente pero con otro personaje, pues dije, a Tere le voy a dar la segunda persona. Eso sí, lo cuidé muchísimo, porque la segunda persona, si uno se atreve a meterse con ella, es eficaz, pero hay que tener cuidado porque se puede parar. La persona que lee puede decir, caray, esto no se mueve, esto no tira, esto no funciona. Bueno, yo lo intenté y ya me dirán ustedes si funcionó o no. Sí, yo creo que el Río del Edén funcionó. Tenemos otra pregunta aquí en esta tercera. Bueno, luego aquí en esta tercera fila. Hola, buenas tardes. A ver, como la pregunta que le iba a hacer a José María Merino me la ha quitado mi amigo Ramón, porque en relación a Teresa, pues, bueno, voy a preguntarle otra cosa a José María Merino. Hablando de los libros, lógicamente, como no va a hablar José María Merino si se dedica a eso, leyendo un artículo en el periódico este domingo pasado, un colega de José María Merino decía que le ha dado mucha pena cuando sus padres han fallecido, que no sabía qué hacer con la biblioteca de sus padres. Entonces, ha dejado a sus hermanos y cuñadas que lo hicieran por él. A ver qué hacían con esa biblioteca tan extensa. ¿Qué va a hacer José María Merino con su biblioteca personal? ¿Lo tiene ya planeado? ¿Ha hablado con su mujer, con sus hijos, sus nietos? Gracias. Mire, en este momento yo creo que es la tercera vez que un verdadero muro de libros me rodea.
porque además me están llegando libros continuamente, es tremendo. Aparte, es más, lo cual es peligroso porque a veces hay libros interesantísimos que pasa el tiempo y digo, caray, pero si tengo esto aquí y no lo he mirado todavía. Ahora estoy recordando 2 o 3, ¿no? Bueno, todavía no lo tengo previsto, pero tengo una nieta y un nieto. Y tengo una hija que también es escritora, Ana, que también es una feliz devoradora de libros. No lo he pensado todavía. Posiblemente hay libros que sí deberían ir a alguna biblioteca. Pero fíjense, mi padre, que tenía una excelente biblioteca, yo heredé muchos libros de ella, pero además de la biblioteca literaria, era abogado y tenía una biblioteca jurídica extraordinaria, donó la biblioteca a la... donó sus libros a la biblioteca del Colegio de Abogados de León. Él trabajaba en León. Le dijeron que es que ya no tenían sitio. La donó entonces a la universidad y era una biblioteca buenísima, con muchos libros publicados en español en México en la época de Franco, pero libros interesantes. La biblioteca de la Universidad de la Facultad de Derecho de León dijo que no tenía sitio y entonces, cuando mi padre falleció, la biblioteca jurídica la vendimos por 4 pesetas, pero la vendimos porque no teníamos sitio para meterla. Mire usted, es terrible lo que está sucediendo con los libros, porque además, claro, el problema es que hay una idea de que el libro es algo arcaico. Si los libros se terminan, es como si perdiésemos la rueda. A lo mejor alguna vez, por la levitación de las nuevas tecnologías, tiramos la rueda. Pues el día que tiremos la rueda, haremos un daño increíble a nuestra cultura y a nosotros, ¿no? Bueno, y el libro lo mismo. Hay una idea, bueno, el libro es algo arcaico. Miren, no, el libro posiblemente sea el instrumento más inteligente que ha inventado el ser humano, el más inteligente. Y no digamos a partir del momento en que la imprenta coincide con el libro. A partir de ese momento, como les digo, yo tengo libros en casa del siglo XVII que puedo leer perfectamente y que me encanta. En mi ordenador, el otro día, he buscado durante muchísimo tiempo una novelita que había perdido, 88 cuentos novelizados, que yo no sabía dónde había metido y lo encontré en un ordenador viejo, en una casita que tengo en Valdemorillo. Bueno, se me ocurrió sacarlo, ha muerto. No se puede restaurar. Y han pasado 15 o 16 años. La aplicación ha terminado. Bueno, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Si las aplicaciones se van terminando así, vamos a reírnos de la quema de la biblioteca de Alejandría. No sé a dónde vamos, es una locura. Este aparato es un aparato perfecto. Lo abrimos y empieza a funcionar. No hay que enchufarlo en ningún sitio. Nosotros somos la energía. Pasamos la mirada y ya está. Hablaste con Begoña, la concejala, con la que te llevas muy bien y no puso ninguna pega. Cerramos, ha dejado de funcionar, no pasa nada. Luego, efectivamente, tiene un problema, tiene una... Anda, si yo creo que eso estaba en la nota, voy a buscar y lo encontramos. Sí, está aquí. Y luego tiene esta letra impresa fija, quieta, que por lo visto, esto me han dicho los oftalmólogos, es muchísimo más sana para la mirada que la letra del ordenador y la letra del móvil. Ojo, pues desde luego si perdemos este aparato, no me refiero a este, que este es mío, pero si perdemos este aparato, posiblemente será uno de los mayores, de las historias más nefastas en la vida de la humanidad. Y no sé a dónde podemos ir. Porque claro, lo otro, la nube, ¿qué es la nube? Si yo ya les digo que he perdido muchos textos por los cambios de aplicación. Bueno, y entonces, la biblioteca. Yo intento mantener los libros como puedo. Ya, primero los tenía todos por orden alfabético. Mi pasillo, que es larguísimo, todo él es una biblioteca. Tengo 2 cuartos, en uno de ellos tengo la Espasa que heredé de mi padre, pero claro, también a quién se la dono, a quién le puede interesar la biblioteca Espasa. Porque lo que no quiero es que al final que se convierta en papel para romper, para tirar. Es un problema, efectivamente. Estuve en Granada, en la biblioteca pública, y la bibliotecaria estaba consternada. Le estoy hablando de una historia de hace 3 años. Estaba consternada porque decía, han venido los de la Junta a medir cosas en la biblioteca, pero ¿qué pasa? Y dice, no, es que como los libros van a desaparecer en 30 años, vamos a ver qué aplicaciones le podemos dar a la biblioteca. Bueno, pues yo pienso que es una locura.
Pienso que es una locura. Que perder los libros es perder nuestra memoria cultural importantísima. Además, el libro, precisamente el libro impreso a través de la imprenta multiplicado, cambió la historia de la humanidad. Cambió la historia. Generó, en fin, la distribución de sabiduría, mucha de ella prohibida, el contraste de pareceres, la discusión, fue fundamental para nosotros. No podemos perder el libro impreso, no podemos perderlo. Pero claro, ¿qué hago con la biblioteca? ¿Qué hago? Yo confío que mi hija... Hombre, tengo que hablarlo seriamente con las dos. Pero claro, Ana, yo pienso en la casa de Ana en Madrid, aunque ella vive en Estados Unidos y allí tiene una gran biblioteca también. ¿Qué pueden hacer las dos con los libros que hay en casa? Pues ya tienen media casa llena de libros. Y lo peor es eso, que luego las bibliotecas dicen, no, nosotros ya estamos llenos. Es un problema. Pero no podemos perder el libro impreso. Así que no me asuste usted, por favor. Por Dios, yo no quiero dejarle muchísimo menos para usted. Esta persona de quien hablo dice que sus hermanos y sus cuñadas lo han donado a la Complutense. Es la Complutense la que se ha quedado con la biblioteca de sus padres. Bien. Bueno, es una buena idea, porque, le doy ideas. Porque además mi esposa es catedrática honorífica de la Complutense, sigue dando clases, que bueno, gratuitamente, y bueno, voy a pensar en la biblioteca de la Complutense. ¿Me ha servido de algo? Sí, me ha servido de algo. Me lo apunto. Tony, justo pasa el micrófono a dos. Sí, nos comentaba hace un ratillo que estuvo en el instituto de Carpe Diem esta mañana en lo de los encuentros con el precisamente impresión tiene en relación con esto último que estás hablando de los libros, los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿qué piensan ellos? ¿Qué valor les dan al libro físico? Me refiero a un papel. ¿Qué sensación hay de cómo va a evolucionar la cosa? Pues mire, estuve y además el encuentro fue muy grato. Preguntaron mucho, los bien interesados. Yo siempre que voy a un instituto empiezo dando una homilía sobre lo que es la ficción. Porque para que no piensen que la literatura es algo más que por entretenimiento lo tienes, no. Siempre les hablo del pensamiento simbólico, de lo cual se habla muy poco. Habló Jean Piaget, yo tengo pensado, a ver si tengo tiempo, profundizar un poco en el tema del pensamiento simbólico. Es decir, nosotros somos Homo sapiens, entre otras cosas, porque hemos conocido el mundo a través de la ficción. Es la ficción lo que nos ha ayudado a entender lo que es el mundo y lo que somos nosotros mismos. Sin ficción no seríamos lo que somos. Y cuando hablo de ficción, hablo también de la música, hablo también de la pintura, hablo, por supuesto, de las matemáticas, y hablo del fútbol, caramba, que también es un acto simbólico, es un juego simbólico, para decirles, oye, si os dicen que hay que leer literatura, hay que leer, no es por una razón de que seáis más cultos, no, es porque eso está dentro de nosotros. Yo, gracias a la ficción, conozco el alma del ser humano, cómo somos los seres humanos, cómo nos comportamos. Eso nos lo ha dado la literatura. Es la que ha establecido un poco todos esos modelos. ¿Qué seríamos sin la literatura? Ahí conocemos el heroísmo, la envidia, están los arquetipos. Todos soñamos con un tesoro, todos queremos que nos salga bien la analítica, que nos quiera menganita o fulanito, que no nos suban más el recibo de la luz, etcétera. Y eso es el tesoro, ese es el sueño del tesoro. Y muchos de los arquetipos de la vida diaria, por ejemplo, a mí el primer libro que me dicen, ¿cuál fue su primer libro? No lo olvidaré nunca. Heidi, en la edición original, Heidi, con unos dibujos del primer dibujante alemán, que luego los copiaron los japoneses para los dibujos animados. La Heidi japonesa es una réplica de la Heidi originaria. ¿Y por qué me interesó tanto Heidi? He pensado con el tiempo, pues porque Heidi habla del paraíso perdido. Heidi ha perdido el paraíso. Estaba con el abuelo feliz allí y se la llevan a Frankfurt. El paraíso perdido es uno de mis arquetipos profundos. Entonces, hoy hablaba un poco de todos estos temas con los chicos y con las chicas, y bueno, y les decía,
es que en las novelas, en las ficciones, está un poco el conocimiento del mundo. Yo he conocido todos los sitios que conocí en los libros. Es más, fui a Kazajistán a dar unas charlas en el Cervantes por conocer la estepa pobre de Miguel Strogoff. Y cuando vi la estepa pobre, recordé el páramo leonés. Dije, ¿pero esto? Esto es la estepa pobre de Miguel Strogoff. He navegado por el Mississippi para recordar el Mississippi de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn. Es un riazo, hay que reconocerlo, estupendo. Y además fui en una época en que había habido unas inundaciones gigantescas. Pero yo decía, pero esto es el Mississippi que yo tengo es el que tengo, el de Huckleberry Finn, el que tengo dentro. Y se puede decir que todos los lugares, porque en eso he sido un poco maniático, yo he querido ir a los sitios que conocí de lector, de joven lector. Y bueno, qué duda cabe que París es París, pero caray, había un París, en Balzac, había un París, en fin, o el Madrid de Galdós. Pues miren, el Madrid, que me gusta, es una ciudad que me gusta mucho, Madrid, pero en el Madrid de Galdós hay algo peculiar, que además el Madrid de hoy, ojalá fuese Fuenlabrada, porque Fuenlabrada aprovecharía a Galdós, estoy seguro. Estoy seguro. Diría, caray, pero Madrid ni se ha enterado todavía. Miren, la calle de Galdós en Madrid mide 35 pasos. La recorro siempre que voy a ver a mi hija y la cuento, 35 pasos. Digo, caray, pero es que don Benito no merecía aquí una avenida. Espartero tiene, el príncipe de Vergara es Espartero porque tiene 10 avenidas, es que don Benito... Bueno, a lo que vamos. Pues sí, ¿qué hacer? Yo a los jóvenes les digo, leed, os enseñará lo que es la vida, lo que son los misterios de la vida. Y además, yo que ya soy mayorcito, nunca he conocido a nadie, y lo digo así de tajantemente, nunca, ni a las personas más cercanas, ni a las que más quiero, tan profundamente como conozco muchos personajes de la literatura. En la literatura entras dentro del personaje. Dices, joder, ¿cómo es? ¿Pero cómo puede hacer esto? ¿Pero cómo? Entras dentro. Y es una manera de conocernos también a nosotros mismos. No dejéis de leer, pero si la lectura, primero, es un viaje misterioso, es un viaje en el tiempo, además. Porque cuando se habla de que no viajamos, no se puede viajar en el tiempo. ¿Cómo que no? Métete en Fortunata y Jacinta y ya verás si no viajas en el tiempo. Pero un viaje en el tiempo deslumbrante. A mí me encargaron, perdonen que me enrolle, pero me ha hecho gracia, un prólogo para Fortunata y Jacinta. Yo, de joven, fui muy lector de todo el siglo XIX y, entre otros, de Benito Pérez Galdós. Cuando volví a leer Fortunata y Jacinta me encantó, me deslumbró. ¿Cómo es posible que gente de mi generación hubiese sido enemiga de Galdós o que el propio Mario Vargas Llosa en su libro, que es un libro estupendo, no lo trate tan bien como me parecería lógico? Bueno, pues dio la casualidad que mientras yo estaba preparando eso, tuve que viajar a Harvard, en Estados Unidos, para tener un encuentro con mi hija, que iba a ser grabado y no sé qué, una charla literaria, y una de las bibliotecarias de Harvard, que tiene 8 o 9 bibliotecas, está escribiendo sobre Fortunata y Jacinta. Aquí tenemos el original. Bueno, ¿cómo que tienen el original? Sí, ¿quiere verlo? Pues mañana a las 9, venga, lo tienen en 8 cajas, maravillosamente repartido. Caray, y da gusto ver, entre otras cosas, lo cuidadoso que era don Benito. Don Benito tachaba fíjese, la última página de Fortunata y Jacinta, solo hay un párrafo. Todos los demás están tachados, todos. Don Benito era increíble. Era increíble. Bueno, esto ya les digo que yo creo que a la gente joven yo siempre les digo, tenéis que leer, porque leer es conoceros a vosotros mismos, tenéis que leer. Aparte de que, claro, ahora se han perdido los clásicos. Yo he dicho Heidi, porque Heidi se ha convertido en una cosa para bebés, en un documental, ¿no? Pero La isla del tesoro, La vuelta al mundo en 80 días, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, pero caray, si hay libros que siguen siendo deslumbrantes, que siguen siendo bellísimos, ¿por qué no los leéis? Si son aventuras maravillosas. Bueno, han entrado en otro tipo de libros, a lo mejor está también muy bien, pero ahora, que conste una cosa, cuando yo tenía la edad de los jóvenes y las jóvenes, entonces éramos solo chicos, pero vamos, que hoy me estaban oyendo, pues resulta que en mi clase solo leíamos 2 y éramos una secta.
porque los que sabían que leíamos nos miraban como si fuésemos unos caprichosos estúpidos. Y entonces ya hablábamos él y yo, oye, tengo los papeles del Club Pickwick, pues yo te voy a pasar no sé qué y tal. Ya éramos una secta misteriosa. Pero que la gente lea, hay que, no sé, no me atrevo a decir obligar, pero hay que hacer que la gente lea. Y yo creo que, por ejemplo, este tipo de presencias en los institutos, de gente relacionada con la literatura, esto es bueno porque ayuda también al profesorado, o sea, estimula al profesorado, porque el profesorado muchas veces está absolutamente inerme. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo luchas con los chicos que están todo el día con el móvil puesto, etcétera, ¿no? También tenía que haber un acuerdo en el Parlamento sobre el tema del móvil, cuándo se puede utilizar el móvil, posiblemente solo cuando la gente pueda andar sola e independiente por la calle, los niños no deberían utilizar los móviles, etcétera, ¿no? Pero el tema de la relación de la gente joven con el móvil, con el libro, es fundamental. El libro no puede morir, no puede morir. Si matamos al libro, bueno, no sé qué será de nosotros. Estaba pensando ahora, José María, en los padres de Sofonisba. ¿Qué visión tuvo este hombre, ¿no? El padre Almícar, se llamaba, de poder instruir a todos a sus hijas y en la cultura, ¿no? Cómo se preocupó porque practicara la pintura, por qué visión, ¿no? tuvo este padre y cómo facilitó, ¿no? que se fuera a la corte, y lo bien que fue acogida Sofonisba en la corte de Felipe II, ¿no? que es un rey que a veces parece que nos cae un poco antipático, ¿no? Pero que fue como también él cultivaba esa cultura, ¿no? A la hora de educar a sus hijas. ¿Y cuánto quiso a esta pintora? Como me tocó vivir el franquismo, yo aborrecía a Felipe II y al Escorial. Claro, con los años, incluso un día discutiendo con un estupendo escritor contemporáneo español al que no voy a citar, él me dijo, pero a ver esto, y dije, oye, estábamos en un patio del monasterio, dije, oye, mira, en vez de estar vestidos como estamos, podíamos estar vestidos de revolucionarios de la Revolución Francesa, porque esto es un neoclásico del siglo XVIII, XIX, pero si es que el Escorial, yo con los años, es el edificio antecesor de toda la arquitectura contemporánea. Es un edificio increíble el Escorial, cuando lo ves con calma. Yo lo aborrecía por lo que tenía de franquista, digamos. Y con Felipe II me pasaba lo mismo, porque Felipe II tenía un defecto, era un meapilas. Pero todos los problemas de Felipe II son problemas religiosos, en los que él no es él es, bueno, pues sí, él actúa porque el Vaticano tuvo muchísima importancia en la historia de España. El Vaticano nos separa Portugal, el Vaticano, por ejemplo, al grandísimo rey Alfonso, llamado Alfonso IX, que no es así, pero bueno, que fue el padre un poco del parlamentarismo, en 1188, lo excomulgó 3 veces el Vaticano. Primero, por su buena relación con los judíos y con los árabes. Y segundo, porque era un rey que no seguía, digamos, las normas vaticanas. Y en ese sentido, tal vez, Felipe II también estaba un poco en esa área. Pero cuando lo he ido conociendo por las novelas de Sofonisba, las novelas de Oliva Sabuco, etcétera, por ejemplo, tiene algo entrañable, y están publicadas, las cartas de Felipe II a sus hijas. Eso es enternecedor. Parecen de un padre contemporáneo, pero Felipe II, ¿cómo era? Además, a sus hijas les mandaba las cosas que venían de América un poco interesantes, las mandaba. Mira qué fruta tan interesante. O mira el monito tití. Esas cosas son todas de Felipe II, ¿no? Y entonces me fui cayendo mejor Felipe II. Entonces, cuando a su hija, a su mujer Isabel de Valois, la tercera esposa, que además la pobre murió a los 6 años, ¿no? Y no le dio el heredero que él creía que le iba a dar, aunque le dio unas hijas deliciosas, ¿no? Cuando él busca a alguien que a esta chica, que le gustaba a esta princesa, que le gustaba mucho la música y le gustaba mucho la pintura, alguien que la asesorase, se enteró de que vivía Sofonisba Anguissola. Y Felipe II hizo que Sofonisba Anguissola viniese y estuviese ayudando a su esposa a pintase a toda la corte. Claro que con el tiempo Sofonisba resulta que
cuadros atribuidos a Pantoja de la Cruz, atribuidos a otros, resulta que eran de Sofonisba. O sea, el tiempo es así, de inclemente, ¿no? El mejor retrato de Felipe II es de Sofonisba Anguissola, ¿no? Y efectivamente el padre, a mí también me pareció, el padre de Sofonisba, un hombre, era un noble, pero un noble pobre, no tenía dinero. ¿Cómo influir? Pues con la cultura. Primero, a los hijos, a las hijas, tuvo 5 hijas y un hijo, formarlos en la pintura. Todas las hijas fueron pintoras, ¿eh? Salvo Minerva, Sor Minerva, la monja, que fue pintora, pero dentro de su cofradía, porque además, como no tenía dote para poder pagar el hacerse monja, pues pagó sabiendo pintar. Pero la más importante fue Sofonisba. Y también eran estupendas músicas, tocaban muy bien. A mí me parecen unos padres ejemplares, los de Sofonisba, ejemplares. Como, qué bien, y no sé si toda la aristocracia entonces educaba así a sus hijos, pero desde luego es un modelo de cómo educar, además a las hijas, que las hijas no podían vender, las pintoras no podían vender pintura. Las pintoras no podían pintar desnudos, o sea, había unas reglas muy duras. Y sin embargo, los padres, y el padre principalmente de Sofonisba, quiso que sus hijas pintasen, que sus hijas tocasen la espineta, que fuesen cultas, que supiesen latín, que supiesen idiomas, en fin, era un tipo ejemplar, interesantísimo. Y yo creo que Sofonisba sale así de bien, porque a mí me ha encantado Sofonisba, o sea, es un personaje para mí absolutamente encantador. Y fíjense ustedes, cuando es muy jovencita todavía, yo lo cuento en el libro, Miguel Ángel conoce un dibujo de ella, de una niña riendo. Y entonces Miguel Ángel, que era un juez severo del arte, dice, está muy bien, pero a ver si pinta un niño llorando. Y entonces le pasan, está reproducido en el libro, un dibujo de ella, de Sofonisba, que ha dibujado a su primo, que metió la mano en un paquete que llevaba la tía y le ha mordido un cangrejo y llora. Y entonces cuando lo vio Miguel Ángel, le escribe una carta que se conserva al padre de Sofonisba diciendo que es una excelente dibujante y que será una excelente pintora. Claro, eso le levantó mucho la moral, ¿no? O sea, Sofonisba empezó a ser conocida y el padre la apoyó, la buscó pintores, no le cobraban dinero, pero él los ayudaba con influencias, porque entonces las influencias, disculpen que me quite la chaqueta, pero hace un poco de calorcito. Y yo creo que efectivamente Sofonisba tuvo la suerte de un padre y de unos padres admirables, ¿no? Admirables. Y ella, por otra parte, en ese clima en el que se crió, pues es una persona afable, es una persona empática. Cuando vine a España, precisamente, que se baila la gallarda con motivo para celebrar las bodas, la única que sale a bailar, porque la saca, claro, un hombre, pero bueno, en la vida era así, es ella, que bailaba estupendamente, la gallarda, que le encantaba a Felipe II. De todo esto me he ido enterando, ¿no? Que le gustaba la gallarda, era un devoto del bosque, por eso el Escorial se hace donde se hace, porque a él le encanta la naturaleza. O sea, que es un rey del cual hemos hablado muy mal, muy maltratado. Era un meapilas y seguramente un terrible radical en materia religiosa, pero era un rey amante de la cultura, amante de la pintura. Hizo la colección de pinturas mejor seguramente que se ha hecho, hizo el Escorial, caramba. Es para merecer un recuerdo por lo menos tolerante. Claro. También cuentas, ¿no? Sofonisba vivió muchos años y en la última etapa de su vida se quedó medio ciega y no podía pintar. Fijaros, para un personaje como él, como ella pintora, que no podía pintar. Qué fuerza, ¿no? Cuando va este otro pintor, Van Dyck, y aún así dice que le enseñó, ¿no? Le enseñó mucho, a pesar de que ella ya no podía pintar. Hombre, es que es fascinante, porque efectivamente Van Dyck piensa que ella tiene 96 años, en realidad tiene 90, que es la edad con la que murió. La va a ver y la pobre Sofonisba ha perdido, no se ha quedado ciega, seguramente ha tenido una mácula que la ha dejado, solo veía, como él cuenta, acercando los cuadros a la nariz, ¿no? O sea que no veía nada. Pero sin embargo, ella, que además había creado academias donde se reunían escritores, etcétera, porque era una persona dinámica y con gusto por toda clase de cultura, ella le da recomendaciones a Van Dyck. Él pinta un cuadro que está ahí,
conserva hoy todavía en el museo. Hay un cuadro, bueno, no lo encuentro, pero hay la pinta viejecita y ella le aconseja, cuidado cuando hagas un retrato, la luz, cómo cae la luz para que esa luz no estropee los ojos, en fin, ciega y con 90 años sigue teniendo mucha moral. Es sorprendente, a mí me parece un personaje envidiable. Y además, bueno, el marido es mucho más joven que ella. Cuando decide casarse con el marido, a mí me parece admirable. Porque claro, ella es una noble, no puede casarse con un cualquiera. Pero Sofonisba se ha enamorado de ese capitán de barco y se casa con él, caiga quien caiga. Sí, aquí está Sofonisba, en este cuadro. Se casa con él y lo hace. Era una mujer de tan afable y de tan buena comunicación que Felipe II no solo se lo perdona, sino que le da una dote, que eso era intolerable. Cómo una noble se casa con un mísero cualquiera, que además, por lo visto, viene de una familia, en fin, ¿cómo es posible que eso ningún noble se lo hubiera tolerado a Sofonisba? Felipe II no solo se lo tolera, sino que le da dote. O sea que, caramba, Sofonisba sabía tratar a la gente y sabía comunicarse con la gente. Ojo. Perdón. ¿Tenemos allí una pregunta? Sí. Sí, vamos a ver. Como padre, fue un artista. Tiene una hija que ha hecho los estudios de Derecho y la otra es novelista. Mi pregunta no se enquista y en esta nave rezuma. En esta vida de espuma, de banalidad galáctica, ¿qué profesión es más práctica? ¿El tribunal o la pluma? Oiga, admirable pregunta. ¿La tiene escrita? Yo la tengo en la memoria porque soy un repentista. Yo soy solo medio artista y recibo media gloria. Muy bien, espléndido. Me ha dejado usted sin palabra, pero le diré, yo he tenido una hija, efectivamente, que estudió Derecho y que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos. Tuve otra hija que estudió Historia y que al final se pasó a la literatura porque fue a Estados Unidos y allí, digamos, los sistemas son mucho más flexibles que en España, ¿no? Y que inauguró, estuvo en varias universidades, la última que fue a la Universidad de Iowa, y allí comenzó un máster de escritura creativa, que lo fundó ella, etc. Bueno, y también era aficionada a la poesía. Ha escrito poesía, ganó el Adonais de poesía, luego ha escrito teatro, cosa que le envidio, porque él tiene unas obras de teatro espléndidas, ninguna se ha estrenado en España, pero en Suiza y en Estados Unidos sí algunas se estrenó. Y luego pues entró en la prosa y bueno, ha ganado el Nadal. Bueno, pues yo estoy encantado con mis hijas, con la constitucionalista, que por cierto es una excelente animalista y le encantan los animales, etcétera, etcétera, y con la escritora. Estoy encantado. Pero yo, en fin, no, seguramente el padre de Sofonisba tenía mucha más capacidad de influencia que yo. Bueno, y lamento mucho no haberle contestado en verso. La próxima vez vendré preparado. En la novela también se habla de esas palabras que la academia va adoptando, ¿no? Con la pandemia han tenido como palabras como confinamiento, como desescalada, que antes del 2020 significaba casi otra cosa, ¿no? Cómo las palabras están vivas y cómo van... y eso hablas en la novela, ¿no? En esa parte de esas reuniones telemáticas que teníais en la Real Academia. Claro, porque yo fielmente reproduje lo que me pasaba. Nadie me puede reprochar. No, miren, yo estaba llevando mis notas de confinamiento y, hombre, una de las liberaciones del confinamiento dichoso fueron las reuniones de la academia, que el director maravilloso que tenemos
don Santiago Muñoz Machado se empeñó en que había que seguir con las reuniones. Entonces, las reuniones de las comisiones, como somos pocos, eran llevaderas, se pueden tolerar. Las reuniones del Pleno, que somos muchos, pues eran, en fin, bastante insoportables, ¿qué les voy a decir? Porque, claro, no caben 30 y tantos en la pantalla, y, en fin. Pero, no obstante, seguimos dando vueltas, porque, oiga, las palabras, a mí siempre supe que las palabras, pero no tanto como en la academia, no tanto. Allí sí he visto cómo las palabras están en ebullición permanente, es increíble, están vivas. Es más, una palabra en pocos años, y depende también de la zona en que se encuentre, de las materias a las que esté adscrita, puede cambiar totalmente, en fin. Y yo ahora soy un cazador de palabras. Estuve en un delicioso instituto en Puebla de Sanabria, donde me enseñaron, habían cazado unas almejas de río que se llaman náyades. Yo no sabía que existían, yo pensé que las náyades eran, pues eso, las ninfas del mar, del agua, bueno, y caramba, náyade. Fui al diccionario y náyade está como ninfa, etcétera, no está como almeja. Y claro, inmediatamente he ido a la academia y he dicho, a ver, el Instituto de Lexicografía que estudie náyade como almeja, porque las he visto, las he tenido en la mano, las náyades almejas, que por lo visto allí las están estudiando porque son muy buenas desde el punto de vista de la depuración de aguas. O sea, y claro, ya han dicho, ya está estudiado, aceptado, y va a entrar en el diccionario náyade, acepción, almeja de agua dulce, de mayor tamaño que las otras, en fin, no sé cómo va. En fin, a mí las palabras... Hay un señor que puede arrojar luz sobre eso, porque es de Puebla de Sanabria. Bueno, pues... No soy de Puebla de Sanabria, soy de 7 kilómetros de Puebla. Bueno, pues en el Instituto de Puebla, que es estupendo, entre otras cosas, pues están estudiando las náyades, y efectivamente a mí me sorprendió y yo inmediatamente fui y dije, esta palabra ya está en el diccionario, náyade, acepción, almeja de agua dulce. Ya se lo he dicho a la directora también del instituto para reconfortarla, porque caramba, cuando la gente está haciendo cosas positivas, etcétera, pues hay que reconfortarlo. Como hoy, como les he dicho a ustedes al principio, me encanta venir aquí y encontrarme con esta ebullición de la literatura en los centros escolares, en la feria del libro. Caramba, eso es admirable, admirable. Aparte de que a mí me levanta la moral, creo que hay que pregonarlo y hay que decirlo por ahí. Fuenlabrada literaria, caramba. Pues sí, viva. Además aparecemos en la novela que mencionas que te hicimos un encargo para el Día del Libro justo en el 2020, cuando estábamos... no me acordaba, sí. Pues aparecemos. Sí. ¿A que sí? ¿A que aparecemos? Yo en el libro saco todo lo que me pasó, les aseguro. Hay gente que dice, no me citas. Digo, porque no estuviste allí. Pero todos los que estuvieron allí salen en el libro. Todo lo que estuvo allí... O sea, pues estuvimos y ahí salimos. Bueno, pues mira, eso demuestra, no me acordaba, pero eso demuestra que yo fui absolutamente respetuoso con lo que me estaba pasando cada día. Claro, te pedimos un vídeo para el Día del Libro, para el 2020. Fíjate, sí, ahora lo recuerdo. Pues mira, ¿ves? Y aparecemos ahí. Nadie puede decir que metí eso porque me ibais a traer hoy al café. Al café literario. Muy bien, tenemos aquí... A ver, volviendo al espinoso asunto o el dilema del libro físico o el libro digital, que para mí ni es espinoso ni es dilema, porque ni se tienen que pegar, ni tampoco hay que elegir por uno y otro, se puede optar por los dos perfectamente. Yo me gustan ambos formatos. Leo el libro en formato tradicional y también me gusta el libro digital. Ponte el micro así. Así. Bien, gracias. Sobre la cuestión que apuntó antes del problema que tenía para la donación de su biblioteca por ausencia de espacio en los receptores de la biblioteca, ese problema de algún modo queda resuelto con el vídeo digital, con el libro digital. Y también habría que ahuyentar de algún modo ese miedo a que pueda desaparecer, porque al cambiar el formato entiendo que hay suficientes medios tecnológicos
para garantizar la permanencia de los libros en formato digital por los siglos de los siglos. Ese problema está resuelto tecnológicamente. No hay que temer por ello. Y por supuesto que larga vida el libro en formato papel, por supuesto, pero también conviviendo con el digital. Naturalmente, naturalmente. Si me han interpretado en el sentido de que yo esté en contra del libro digital, excúsenme porque no he pretendido eso, todo lo contrario. Es más, yo creo que uno se va de vacaciones y en el ordenador o en el aparato puede llevar un montón de libros y un diccionario. Caramba, eso no tiene parangón, o sea, eso es admirable. Pero a mí lo que me preocupa no es eso, y además no tengo nada en contra del libro digital. Lo que me preocupa es que este aparato vaya a menos y que al final se piense que es una antigualla. Eso me preocupa. ¿Usted piensa que no? Está asegurada, bueno, pues ojalá. No cabe duda porque, además, mientras haya adeptos al libro en formato papel, va a seguirse produciendo y se va a seguir distribuyendo. Sí, pero para empezar el papel ha empezado a subir el precio, ¿eh? Ojo, vamos a tocar madera. Y luego, si tenemos que acostumbrar a los jóvenes lectores al libro de papel, hay que acostumbrarles. Ahora, en muchos institutos y en muchos lugares escolares, pues lo que hay es ordenadores, o sea, no, perdón, el ordenador es maravilloso, si yo no me meto con el ordenador, porque incluso el teléfono móvil, que yo no lo he traído, o sea, que lo tengo en casa, pero el teléfono móvil yo he vivido personalmente cómo en 20 minutos ha solucionado un problema dramático que estaba sucediendo en Guinea. Eso lo he vivido con alguien de la familia. Cómo en 20 minutos 3 llamadas de móvil han resuelto un problema que parecía imposible de resolver, ¿no? Pero también creo que en el ordenador, en el móvil, etcétera, hay muchas cosas banales, absurdas, que se está utilizando muchas veces un lenguaje cada vez más escaso, el emoticono abunda, ya no sé, en fin, y yo creo que eso tampoco es bueno. O sea, quiero decir que hay cosas también, caramba, que no debemos empobrecer el lenguaje, no debemos empobrecerlo. Es que es un nuevo medio todavía nuevo, que no estamos todavía suficientemente familiarizados con él, y hay que aprender a utilizar con inteligencia. Por supuesto. Desechando, a ver, como en un grupo de WhatsApp hay un señor que te da los buenos días todos los días, y hay 40, y te da buenas noches todas las noches, pues a lo mejor debería replantearse un poquito que ese tipo de grupos de WhatsApp no están para dar buenos días y buenas noches, sino para realmente transmitir mensajes que sean interesantes según la naturaleza de ese grupo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y es estupendo que haya mensajes que den información sobre literatura, que den opiniones sobre literatura, sobre actos culturales como este, pero que no nos vengan contando historias políticas, religiosas, que no se pueden. Muy bien. Sí, tenemos primero aquí una pregunta aquí. Mira, pásale primero el micrófono a Teresa y luego pasamos. ¿Les cambio el micro? Espera, que te cambie. Buenas tardes. Bueno, agradecerle desde luego su presencia aquí y esta tarde encantadora que nos está haciendo pasar con sus vivencias, sus historias personales y sobre su obra, que ya la conocía. Este libro nuevo no ha dado tiempo a comprarle y no sé si lo compraré o lo leeré de la biblioteca, porque ese es otro problema que tenemos todos, que llega un momento en que ya hay que aguantarse y no comprar libros, porque es verdad, porque yo tengo hijos mayores que ya se han llevado libros de casa, en fin. Pero lo que le quería comentar es que yo conocí a Sofonisba, a la figura de Sofonisba, en una novela que no puedo recordar cuál era, pero me descubrió ese personaje y me encantó. Me pareció que era una pintora nacida en Italia, que el padre efectivamente cuidaba mucho la educación de sus hijas y tal, y que vino a España y que fue pintora favorita de Felipe II, aunque no podía ser pintora de corte, porque claro, era mujer. Pero ya no he vuelto a saber nada más. Entonces ahora estoy soñando con comprar el libro, porque me parece que me va a dar una gran alegría.
Muchas gracias por esta tarde y por el libro y por los otros libros. Bueno, muchas gracias a usted. Yo he procurado contar la historia de Sofonisba familiarmente, sus relaciones matrimoniales, su vida en España, en fin, todo lo que fue pasando a lo largo de su vida, ¿no? Las personas, el primer marido, el segundo, en fin, todo lo que fue su vida. Y creo que es un personaje realmente digno de memoria y aparte una pintora extraordinaria. Sin duda. Bueno, no sé si quieres... A mí no me hace falta micro. Sí, no, bueno, perdón. Porra, porque como se está grabando, así. No, así no quiero que me graben. Buenas tardes, José María, María José. Me interesa sobre sus gustos pictóricos, porque dice que como consecuencia de la visita a la exposición temporal que hay en el Prado, un poco ahí fue como el resorte, ¿no? Que para incluir a ese personaje. Quería saber si visita con mucha frecuencia el Prado, o qué salas le gustan, o ahora en el arte más contemporáneo, si tiene inquietudes, o conoce también a mujeres pintoras, y si a alguien le hiciera un retrato, ¿quién le gustaría que le retratara un poco el aspecto ese, ¿no? Desde luego, Sofonisba Anguissola me sacaría muy guapo. Eso no lo dude. Pero sí, he tenido y tengo muchísimos cuadros porque he tenido amigos pintores desde que vine a estudiar a Madrid. Y allí conocí a Antonio Madrigal, que dibuja en el Adelantado de Segovia, saca un chiste dos chistes todas las semanas, y que es un pintor estupendo. Pues tengo cuadros del de los 15 años que no se imagina usted qué cuadros formidables son, ¿no? También los tengo de Antonio Madrigal. Bueno, y conozco, pues no sé, tengo cuadros, qué sé yo, de muchísima gente, de pintores de León, de bastantes pintores de León. Tengo un precioso cuadro de José de León, precioso. Tengo un cuadro de Canogar, es que tengo mucho. Fíjese, tengo heredado de mi padre una acuarela de aquel maravilloso fotógrafo llamado Alfonso, que me dicen que es una joya total, porque por lo visto Alfonso, aparte de ser un estupendo fotógrafo, era un maravilloso acuarelista. Y tengo un paisaje de León donde se ve la catedral al fondo, etcétera, que es de Alfonso. Tengo muchos cuadros, me gusta mucho la pintura. Ahora ya no puedo comprar más porque, vamos, comprar, no por el precio, sino porque no tengo sitio donde meterlos. O sea, tengo la casa llena de cuadros, totalmente. Me ha gustado mucho siempre la pintura. Me gusta toda la buena pintura. Pero tal vez, fíjese, con los años, el abstracto, que llamó mi atención, pues ya no me interesa tanto. Me parece, bueno, pero caray, digo, lo que costó, hoy lo comentaba con alguien, lo que costó la perspectiva, y luego que de pronto rompimos con todo eso y volvimos otra vez. Pero fíjese usted, a mí mi pintura preferida mía es el bisonte de la cueva de Altamira. Me fascina ese cuadro. Y pienso, ¿y esto? ¿Cómo es posible pintar esto cuando el arte no existía? Cuando el arte no existía. Entre hace 6.000 y 10.000 años. No sabemos muy bien porque la cueva tiene pinturas de 4.000 años, ¿no? Pero ¿cómo es posible pintar esto? Me fascina. Estuve en Santillana además, pero no pude acceder a la cueva. He ido a la reproducción que hay aquí en el Museo de Ciencias Arqueológico. Que no en puede el Museo acceder Arqueológico de Madrid hay una reproducción. a los cuadros de Altamira. Que lo ha visto aquí en el arqueológico. Ya, bueno, pero es un cuadro, bueno, tiene preciosas reproducciones. Yo comparo, tengo una reproducción del Guernica de Picasso y lo comparo con el bisonte de la cueva de Altamira y no me parece más moderno el Guernica que el bisonte de Altamira. Digo, ¿pero quién pintó eso? ¿Pero cómo es posible? ¿Quién lo pintó? Ya saben que al principio a los franceses les molestó mucho que nosotros tuviésemos pintura prehistórica y bueno, eso es una falsificación. Luego se demostró que no, que eran auténticas, o sea, que no eran falsificaciones, pero es que es deslumbrante, que el Homo sapiens pintando esto hace 10.000 años, pero ¿cómo es posible? También hacer un comentario a propósito del debate que ha surgido sobre el libro impreso, que yo también soy no un poco romántico, sino que conozco las nuevas tecnologías, pero yo me gusta tener libros, igual que me gusta tener vinilos, igual que visitar el museo y ver el cuadro real, si tengo ocasión y opción. Ahora está lo de la experiencia inmersiva. Estuve viendo proyecciones sobre la obra de Goya en el Centro Cultural de la Villa y quería saber su opinión también sobre eso, sobre cómo llevan el arte y parece que
que incluso la entrada es más cara para esos actos, esas actividades, que la propia entrada al museo donde ves la obra original. Y luego, pues no sé si duró algo más de media hora, se queda uno no un poco defraudado, pero sí, ves las pinceladas con detalle, ves ahí las proyecciones, acompañado de música. Está bien, pero no sé si a todo el mundo le convence o si ha tenido usted ocasión. Ahora creo que hay algo sobre Klimt, por ahí en algún sitio, o a veces sobre Van Gogh. Y bueno, yo creo que es quizás una forma de aproximar a la juventud o una nueva tendencia para mostrar el arte, pero luego no sé si es el modo más apropiado, ¿no? Bueno, todo lo que sea difundir el arte con buen gusto, con capacidad de enseñanza, etcétera, yo creo que eso es bueno. Lo que pasa es que no puede sustituir al contacto directo con la pieza, ¿no? Pero yo creo que si las nuevas tecnologías pueden ser útiles es precisamente en esas materias, en llevar a lugares, claro, hacerlo en el museo es un poco absurdo, pero llevar a lugares lejanos, difundir toda esa cultura. Si para eso sirven las nuevas tecnologías, maravilloso, vivan las nuevas tecnologías. Pero claro, si para lo que sirven es para competir absurdamente con lo real, pues oiga, no lo sé. No. Es que es un poco negocio, porque los precios a veces son prohibitivos, los precios son muy elevados. No. Y siempre juegan con las fechas, que durante un mes se va a realizar esta actividad, o luego lo prolongan y lo van poniendo más barato. Yo creo que también hay algo con ánimo de lucro, pero bueno, en fin. Es que no quería que tuviéramos la visita de José María Merino y que no nos hablara del género cuento, porque incluso en esta novela aparecen varios cuentos y hablas del filandón, que es esto de contar cuentos y no podemos tener aquí a José María Merino y que no nos hable de este género, ¿no? Del género cuento y de cómo la importancia que tiene para la literatura el cuento, ¿no? Que es la condensación de toda la ficción, ¿no? Vamos a ver, el filandón era una costumbre rural leonesa porque en otros sitios se reunía la gente, en Rusia, en muchos sitios, las noches de invierno a contar historias. Incluso el Decamerón, pues son historias contadas también un poco en reuniones. Pero en León había, las mujeres hilaban, los hombres arreglaban objetos rústicos y se contaban historias. Yo he vivido algún filandón sin hilo, sin ruecas ni madreñas, pero lo he vivido porque mi abuelo reunía a la familia, que provenía de un pueblo de León, de Villamañán, reunía a la familia los sábados y yo de niño oía cuentos. Buenos días tenga la dama con su pipirigaina. Buenos días tenga el galán con lo que le cuelga. Me dejaría meter en el su vicioso el mi deseoso. Entre a verlo, está un poco seco, pero si quiere meterlo, métalo. Bueno, la gente se reía y yo decía, abuelo, ¿por qué se ríe la gente? ¿Pero qué es eso? Yo no he entendido nada. Y mi abuelo decía, José Mari, es que tú eres muy pequeño. Mira, vamos a ver. Va un caballero a caballo y se encuentra con una casona y en el balcón hay una dama con la rueca hilando la pipirigaina. Y dice, buenos días tenga la dama con su pipirigaina. Y ella le contesta, buenos días tenga el galán con lo que le cuelga, que es la espada, porque él lleva la espada a un lado. Entonces, como ha recorrido muchas leguas, él sabe que el caballo tiene hambre y sabe también que la dama, detrás de la casona, hay un prado con mucha hierba que se decía, y se dice todavía, muy vicioso. Me dejaría meter en el su vicioso, es decir, en el prado que hay detrás de la casa, el mi deseoso, es decir, este pobre caballo que lleva tantas leguas, y entonces, no sé si entonces había cambio climático, ella dice, está un poco seco, pero si quiere meterlo, métalo. Claro, el problema es que los niños no entendíamos bien, pero yo he vivido también los filandones, y a mí el cuento me encanta, es un género. Ahora, por ejemplo, que se ha puesto de moda el minicuento, como yo lo llamo, el microrrelato, la gente dice, esas modernidades, digo, no, perdón. El cuento cortísimo está en los orígenes de la literatura. Es lo primero que se hace. Yo tengo a gala haber hecho a mí me encanta Calila y Dimna.
Ya saben ustedes que efectivamente la Reconquista fue terrible, pero durante un tiempo, por lo menos mientras funcionó el Reino de León, nos llevamos bien con el Reino de Córdoba. Y a través del Reino de Córdoba entró en España pues la cultura grecolatina, muchas cosas de la cultura india. El Reino de Córdoba fue fundamental para difundir cultura clásica por Europa. Y los españoles jugamos ahí también un papel. Y llegó el Calila y Dimna, que Alfonso X el Sabio ordena que se traduzca del árabe, había pasado del persa palevi, del sánscrito al persa palevi, del persa palevi al árabe, y del árabe, por Alfonso X, pasa al castellano. Y entonces a mí es un libro que me fascina. Era un hombre muy viejo, de mi edad sería, que se casa con una muchacha muy guapa y muy joven. Y una noche la muchacha oye un ruido y piensa que ha entrado un ladrón en la casa. Entonces se abraza al marido y le dice: «Hay un ladrón en la casa». Y dice el marido: «Ladrón, llévate cuanto quieras, que gracias a ti mi mujer me ha abrazado». Cuento de Calila y Dimna, que tiene 70 maravillosos cuentos brevísimos. Empieza por ahí empieza. Y a mí el cuento siempre me gustó, siempre. Los cuentos que oía, pero también leía. Yo he leído muchos cuentos. Yo soy lector de Chekhov, de Poe, de Maupassant, y de doña Emilia Pardo Bazán, que tiene cuentos maravillosos, y de Clarín, que también tiene pocos, pero cuentos estupendos. Don Benito tiene muy pocos cuentos, pero algunos son geniales. En fin, yo fui muy lector de cuentos y el cuento me sigue y yo voy alternando el cuento con la novela. He sido siempre fiel son mis dos parejas. Sí, ¿no? y sigo creyendo que, por ejemplo, creo que en España durante un tiempo parece que no había tradición de cuento. Hemos tenido una tradición de cuento formidable, ya digo, desde el Calila y Dimna, pues el Don Patronio y el Conde Lucanor, en fin, tenemos una tradición inmensa. Las novelas ejemplares de Cervantes dan una vuelta de tuerca e introducen el cuento en España. El cuento literario entra a través del pobre Don Miguel de Cervantes, que fue tal vez el escritor al que menos caso se le hizo en su época mientras vivió. A mí siempre lo tengo en la cabeza, a Don Miguel. A lo mejor si Don Miguel vive ahora, no le invitan a que venga a un café literario, si vive. Porque es que ¿no? Don Miguel era un pobre desdichado, un tipo al que no miraba nadie a la cara. Lo descubren antes que nosotros los ingleses, por ejemplo. Es sorprendente, ¿no? Y el cuento para mí es un género que hoy en España tiene mucha fuerza. Hay mucha gente estupenda escribiendo cuentos. Se ha recuperado el cuento. Tú eres un gran maestro de... Bueno, a mí me encanta escribir cuentos, y me encanta alternar cuento y novela, porque, como decía Lope de Vega, para olvidar a un amor hay que enamorarse otra vez. Yo cuando acabo una novela, como sigue dándome vueltas en la cabeza, digo, me voy a poner a escribir cuentos ya, para quitarme esta novela dichosa de encima. Luego resulta que, por ejemplo, ayer me habían dicho que los chavales del instituto, del Carpe Diem, habían leído cuentos de los días raros. Entonces me releí el libro y eso es terrible, porque al releer el libro descubrí uno que, si se vuelve a editar, le doy un toque al final. Y eso es lamentable. Entonces, por esa regla de 3, ¿no? Ahora estás escribiendo un libro de cuentos. Bueno, tengo en la cabeza la idea, porque como mi último libro de cuentos es Noticias del Antropoceno, donde hablo de los problemas planetarios, y etcétera, etcétera, eso se me ha quedado aquí y no consigo quitármelo de encima. Y quiero hacer otro tipo de cuento y estoy dándole vueltas, pero sí, mi próximo proyecto es un libro de cuentos. Bueno, pues con este proyecto que tiene en mente José María Merino de este libro de cuentos, que cuando lo publique le invitaremos a un nuevo café literario aquí en Fuenlabrada, quiero agradecerle su presencia durante toda la jornada hoy en Instituto y luego en el café literario. A José María Merino, es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros, y a vosotros también agradeceros vuestra presencia aquí y convocaros para el siguiente café literario, que será este próximo jueves, que vendrá la autora Alicia Jiménez Barlet. Muchas gracias y, José María, un placer. Muchas gracias por tu apoyo y por tu ayuda.